y vamos a establecer contacto con nuestro primer invitado. Se trata de Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Muchas gracias por haberse conectado acá en Pura Noticia PM. Bueno, Claudio, hemos sido testigos estas últimas semanas de bastante tensión entre Estados Unidos y Venezuela respecto a cómo Estados Unidos ha llevado este tema de las narcolanchas también y todo lo referido a el despliegue que han tenido durante estas últimas semanas en mar de Venezuela. Con respecto a esto, hoy Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Me gustaría preguntarle qué significa esto, si esto va a generar más tensiones, si esto va a tener alguna consecuencia. Nos gustaría saber su opinión. En términos prácticos, no significa nada. Y no significa nada porque el Cartel de los Soles no existe. Podríamos evidenciar con total certeza empírica que el Tren de Aragua existe, que el cartel del Chapo Guzmán en México existe. Lo que no podemos comprobar empíricamente, y el propio gobierno de Estados Unidos tampoco puede comprobar empíricamente, es que el Cartel de los Soles exista. El Cartel de los Soles es una articulación, un concepto que enarbola la administración o Washington, la administración Biden-Trump, para poder asignarle una carga negativa al gobierno venezolano en aras de justificar las acciones que está llevando hoy día a cabo en el Mar Caribe. Y esas acciones son básicamente bajo la égida, el objetivo de combatir el narcotráfico, naturalmente disparar a cualquier lancha o móvil que se esté movilizando en las aguas de este mar. Ahora, como te digo, entonces prácticamente esto no tiene ninguna evidencia factual, pero sí simbólicamente y políticamente reafirma un objetivo y una voluntad estadounidense de presionar al régimen de Maduro para que éste renuncie y pueda así haber un cambio de régimen. Con respecto a esto, me gustaría preguntarle, entonces podríamos decir, ¿cuál sería el sustento que entrega Estados Unidos para vincular directamente a Nicolás Maduro con este tipo de estructura criminal, para no llamarlo Cartel de los Soles, como usted bien decía, que como tal no existe, ¿no? Sí, hay un sustento, pero ese sustento no quiere decir, y dista mucho respecto a asumir que existe un cartel de los soles liderados por Nicolás Maduro y a partir de eso asumir que Nicolás Maduro es un narcotraficante y que además es un narcoterrorista. Hay dos conceptos que no tienen ningún sentido en esta trama periodística que suele reproducirse desde Washington. Uno, el cartel de los soles, que ya te lo expliqué, y el segundo, este concepto de narcoterrorismo que tampoco no tiene ningún sentido si lo analizamos semánticamente. Bien, ahora, sí hay elementos que debemos considerar seriamente. Y esto se basa en evidencia. Lo que podemos decir con toda certeza es que el régimen de Maduro no es un Estado narcotraficante. No, Maduro tampoco es un narcotraficante. Lo que sí podemos afirmar es que en aras de velar por su propia sobrevivencia frente al acoso o la presión estadounidense, Maduro y su régimen optan dentro de su estrategia por facilitar el tráfico ilegal de sustancias ilícitas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Eso lo debemos entender, por tanto, como una estrategia de sobrevivencia. Es decir, si estoy recibiendo sanciones económicas, si estoy sufriendo el aislamiento internacional, si estoy siendo castigado por Estados Unidos, mi retaliación, aun cuando siempre va a ser asimétrica, es facilitar que los narcotraficantes utilicen mi territorio y mis aguas para llegar a las costas estadounidenses. Eso sí lo podemos afirmar, pero eso no es ni narcoterrorismo ni asumir que Venezuela es un narcoestado.
Perfecto. Respecto a esto mismo, ¿qué impacto tiene en la interna de Venezuela este tipo de situaciones, no? Bueno, el impacto no se da por esta nómina que haga Estados Unidos sobre el cartel de los soles, el así llamado cartel de los soles. El impacto real lo estamos viendo en términos de más largo plazo. Es decir, tenemos un régimen político totalmente quebrado, totalmente polarizado entre dos facciones que no han aprendido a ceder en aras de encauzar la sociedad venezolana hacia un punto de reencuentro cívico. Es decir, este tipo de acciones que vemos emprendidas por Estados Unidos, lo único que hacen es radicalizar y sedimentar las divisiones profundas que existen entre, por un lado, el régimen de Nicolás Maduro y quienes ostentan hoy día temporalmente la hegemonía política y simbólica de la oposición venezolana que casualmente se encuentra hoy día esa hegemonía asentada en el extremo de la derecha venezolana. Es decir, María Corina Machado, más que una demócrata, liberal, socialdemócrata, bandera de derechos humanos y libertades, etcétera, etcétera, como se suele presentar ante la opinión pública occidental, María Corina Machado es una figura política que tiene muchos más matices, muchas contraluces en su vida política, y una de ellas es ser representante de la extrema derecha y que hoy día está encabezando la oposición. Por tanto, ahí tú tienes una forma de entender la política venezolana que hoy día no tiene ningún cauce de salida. No hay ninguna posibilidad de poder entender que en el próximo tiempo pueda haber un reencuentro cívico entre la oposición y el gobierno. Toda la oposición que está entre medio hoy día ha sido completamente subordinada a el extremo de la oposición, o bien en su decisión más estratégica de sobrevivir ha llevado un perfil más bajo negociando ciertos espacios de poder con el gobierno madurista. Estoy pensando, por ejemplo, en Enrique Capriles Radonsky, que, por ejemplo, postuló en las últimas elecciones locales en Venezuela que se llevó hace un par de meses atrás. Bien, con respecto, me gustaría llevarlo a otro plano, respecto al rol que cumple Estados Unidos. Lo escuché decir y me parece bastante interesante. Me gustaría preguntarle, ¿qué rol quiere, o qué señal, mejor dicho, quiere dar Estados Unidos con este anuncio en un año clave de reconfiguración geopolítica? ¿Qué es lo qué podría estar detrás de la administración Trump respecto a este tipo de acciones concretas en contra de Venezuela? Mira, si analizamos más concretamente las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos en el Mar Caribe, estas están caracterizadas primeramente por el despliegue del portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo y que está en este momento en el Mar Caribe. Ese hito militar marca un antes y un después en esta estrategia estadounidense por disuadir al gobierno venezolano y principalmente a las bandas narcotraficantes. Ahora, ese tipo de movimientos militares simbolizados por el despliegue del Gerald Ford, yo no los interpreto en función de Maduro y Venezuela. Lo que yo interpreto más bien, no un despliegue, sino más bien un repliegue de este tipo de armamento. El Gerald Ford, este portaaviones, estaba desplegado antes de llegar al Mar Caribe en el este del Mar Mediterráneo. Hace pocas semanas atrás estaba en el este del Mar Mediterráneo y ya no se encuentra ahí. Y que no se encuentre ahí es una muy buena noticia para la paz mundial. En primer lugar, porque cuando el Gerald Ford anuncia su despliegue o su presencia en el Mar Caribe, lo que nos está informando la administración Trump, por una parte, es que la guerra ruso-ucraniana ya en ese entonces estaba llegando a su fin, y eso lo estamos viendo en estos días con la propuesta de 28 puntos que lanza Trump, negociada con Rusia. Y punto dos, también nos indica
que el proceso de pacificación en toda la región del Medio Oriente también está llevándose a cabo en debido curso, al margen de que Israel sigue violando el cese al fuego en Gaza. Pero si tú miras la región en su conjunto, con los hutis, con Irán, con Palestina, con Israel, con Siria, con Líbano, si tú miras todo ese conjunto, el Gerald Ford estaba desplegado en el este del Mediterráneo para reaccionar rápidamente y para disuadir a estos dos conflictos, uno el ruso-ucraniano y dos el conflicto en el Medio Oriente. Entonces, que salga esta nave enorme y esté en el Mar Caribe es una excelente noticia para la paz mundial, porque es un indicador que Eurasia se está pacificando. Eso me da pie para decir que la presencia y el despliegue militar, naturalmente que tiene un rol simbólico en tratar de disuadir o entregar un mensaje al régimen venezolano y a la comunidad venezolana, pero a mí me hace pensar que ante la retirada de Estados Unidos de conflictos, bien, Afganistán, Medio Oriente, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, le queda una máquina militar que tiene que seguir engrasando, dándole continuidad. Hay horas de pilotaje que tienen que seguir cumpliéndose, hay presupuestos que se tienen que cumplir también, y naturalmente que Venezuela sirve como una muy buena excusa. No me sorprendería en ese sentido que esto sea transitorio y que el día de mañana veamos al Gerald Ford junto con otros herramientas militares, dispositivos militares estadounidenses desplegados en el Asia-Pacífico con mayor presencia y fuerza. Bien, con respecto a esto mismo, me gustaría preguntarle qué implica para los países aliados de los regímenes Maduro, por decirlo de algún modo, como Cuba, Nicaragua, e incluso actores externos como lo son Rusia e Irán. Yo te diría que bastante poco. Esto de las alianzas está muy marcado por una narrativa mediática de tratar de hacernos ver que el mundo se divide entre buenos y malos, el eje del mal y el eje del bien. Y en el eje del mal metes en un mismo saco a regímenes tan distintos, tan disímiles como Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Lo que tenemos detrás son intereses. Y Venezuela va a ser importante para Rusia en la medida que satisfaga a los intereses de Rusia. Durante el conflicto de la guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, lo que interesa en términos de Venezuela interesa más a Estados Unidos y a Occidente que a Rusia, porque con el corte de los suministros de hidrocarburos que Rusia provee a Europa, por ejemplo, hicieron que Estados Unidos reactivara los planes de Chevron en Venezuela y que Maduro tuviera un viaje icónico hace un par de años atrás a una summit donde se juntó con grandes líderes mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo como una forma tan cerrada esta idea de una conformación de chicos malos que se reúnen con el único fin de hacerle maldad o hacerle daño al resto del mundo. Si me concentro sobre todo en la región del Caribe y Centroamérica, yo veo hoy día una Nicaragua relativamente estable. No la veo muy comprometida con Maduro en términos prácticos. Puede haber cierta simpatía, puede haber cierta empatía por el hecho de que tenemos a un Estado interfiriendo en asuntos domésticos, bien, pero no veo una Nicaragua comprometida en defender o en contribuir a defender a Maduro. Lo mismo podríamos decir de Cuba. Cuba es un régimen que está sobreviviendo apenas entre el embargo estadounidense, el deterioro de los suministros energéticos y toda la crisis económica que tiene. O sea, pasan bastantes horas sin luz los cubanos en este momento. O sea, tiene bastantes problemas. La guerra ha hecho que las inversiones rusas se hayan ido de la isla, hayan dejado de fluir hacia la isla. Por tanto, Cuba tiene hoy día tantos problemas que tiene muy poco espacio como para hacer ilegitimidad internacional, como para tratar de levantar un eje pro-madurista. Lo que te trato de decir, entonces, a modo de conclusión, es que Maduro y su régimen se encuentran bastante aislados, sin contar Irán, que luego del conflicto con Israel se encuentra totalmente debilitada, y también, como te digo, son intereses que están en juego, y Irán con Venezuela no tienen
estamos teniendo problemas con la comunicación porque estamos en vivo y conversando con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, quien nos entregaba su visión respecto a este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, luego de esta designación del Cartel de los Soles como terroristas. No sé si vamos a poder establecer nuevamente la comunicación con Claudio. Ahí está. Ahora estamos de regreso, sí. Claudio, tuvimos un pequeño problema con la conexión, así que nuevamente estamos conversando con Claudio Coloma hasta ahora, analista internacional de la Universidad de las Américas, quien se refiere a esta tensión, por decirlo de algún modo, entre Estados Unidos y Venezuela. Claudio, te escuchamos. Sí, ¿dónde me había quedado? Estamos justo finalizando respecto a cómo quedaba, en qué situación quedaba Nicolás Maduro con este tema del conflicto, o decirlo de esta tensión, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque no es un conflicto como tal, en esta tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela. En eso habíamos quedado. Sí, bueno, te decía que Maduro y su régimen están internacionalmente completamente aislados. Estados que solemos asociar como que solidarizan con Venezuela, en realidad nunca han solidarizado, nunca han conformado un bloque antiimperialista y que sea un bloque hermanable, que se junte con el único objetivo de causarle daño al mundo, a la paz y a la democracia. Esas son fantasías o fantasmas que a la prensa internacional y a ciertos intereses internacionales o stakeholders les interesa poder establecer en la prensa. Lo que tenemos claramente es que cada Estado funciona en torno a sus propios intereses. Irán no va a apoyar a Venezuela en la medida que no le interese, en la medida que no juegue a su favor. Lo mismo Rusia, lo mismo China. Nicaragua y Cuba, te decía que son países, por una parte Cuba tiene tantos problemas que no tiene espacio ni cintura para poder respaldar a Maduro. Y Nicaragua, por su parte, lo hemos visto bastante estable en el último tiempo, inaugurando carreteras, entregando bienestar a su población. Y ojo, no quiero que me entiendas que soy pro-nicaragüense ni nada, pero son modelos de administración política que están tomando lugar en lugares muy lejanos al nuestro, y que independientemente de cómo nosotros los miremos desde nuestra perspectiva y experiencia democrática, están funcionando para la población, y en ese sentido el régimen se sostiene. En ese sentido veo a Daniel Ortega bastante ensimismado en hacer que su proyecto político funcione, en lugar de apoyar a otro régimen como el venezolano, que está completamente perdido. Ahora, sí, la relación con Estados Unidos está en su punto más bajo. Yo no estoy completamente seguro de que este despliegue militar esté encaminado necesariamente a una intervención militar para derrocar a Maduro. Yo veo más bien que, como te decía anteriormente, Estados Unidos lo que necesita es seguir manteniendo engrasada toda esa musculatura militar, y hoy día no tiene espacio para hacerlo, porque con Trump Estados Unidos se ha retirado de todo tipo de conflicto, incluso con Biden. Recordemos que con Biden ya salen de Afganistán definitivamente. Entonces tienes, por ejemplo, este portaaviones que necesitas hacerlo funcionar, necesitas mantener las horas de vuelo de entrenamiento de los pilotos de los F-16, de los F-18, etc. Y qué mejor excusa que movilizarlas hacia el Mar Caribe para entrenar también las reglas de comando en el SOUTHCOM, que es una unidad del Estado Mayor Conjunto estadounidense que no está muy acostumbrada a pilotear o a manejar este tipo de operativos y estos tipos de devices de armamento, como si otros comandos conjuntos estadounidenses como el europeo o los que están asentados en el este de Asia. Bien, Claudio, muchas gracias por tu completo análisis. Me quedo con eso, que este conflicto no va de la mano con una intervención como mucha gente decía, y más bien se refiere a, podríamos decirlo, como una especie de ejercicios militares de Estados Unidos ahí en el Mar Caribe. Muchas gracias por tu tiempo, agradecido de haberte conectado con nosotros en Pura Noticia PM. Un fuerte abrazo. Igualmente.